Bienvenidos a la revista Fisuras. El día de hoy vamos a hablar de las AFPs y también un poco sobre la ideología. Para ello tenemos a Alberto Bonadona, quien es economista, consultor y también fue docente universitario. Bienvenido, Alberto, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Luis. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es el sistema de pensión y cómo funciona en Bolivia? El sistema de pensiones es una forma de generar un ingreso para las personas que llegan a determinada edad y deben tener los medios como para vivir o sobrevivir de acuerdo a la cantidad de recursos que se han capitalizado a lo largo de la vida activa de una persona. En Bolivia lo que funciona es un sistema de capitalización individual que supone un aporte ya definido y que también se espera tener un rendimiento con esos aportes que al final van a entregar ya un beneficio no definido porque no se sabe a cuánto llegará la rentabilidad de los fondos acumulados. Recientemente el gobierno aprobó la ley que permite el retiro parcial o total de los fondos de las AFPs. ¿Cómo funciona esta ley? Bueno, el retiro que se permite realizar está basado en la formación de tres grupos. Un grupo que puede retirar sus fondos en el 100% y que no ha llegado a cumplir una de las condiciones fundamentales en el sistema, y es que debe tener 10 años de aportes la persona, y de estos 10 años, pues la persona pudo haber llenado 1, 3, 5 o estar cercana a los 10 años y puede retirar el 100%. El otro grupo es un grupo que va de 10.001 a 100.000 bolivianos. Estas personas pueden retirar hasta el 15% de lo que tienen, y se supone que estas personas, al retirar este 15%, si quisieran llegar a tener el mismo nivel de pensión que iban a obtener, tendrían que devolver el dinero que han retirado, más lo que hubiera ganado ese dinero en el tiempo que ha pasado hasta que lo devuelvan. Estas son personas que efectivamente pueden perder mucho si es que no logran devolver el dinero, porque son un gran grupo que es beneficiaria del el Fondo Solidario, que es un fondo que permite a las personas de bajos ingresos alcanzar algo más de lo que la AFP les pagaría. Finalmente existe un tercer grupo que está por encima de los 100.000 bolivianos, y ahí pues es gente que no necesita tener una edad cercana a la jubilación, sino son diferentes grupos que pueden recibir el dinero pensando en que sí pueden volver a aportar y llegar a alcanzar el monto necesario para una pensión sin recurrir al Fondo Solidario. Ahora, en el caso de que necesiten el Fondo Solidario, para obtenerlo van a tener que devolver todo el dinero más aquello que hubiera rendido ese dinero con las inversiones que realiza las AFPs. En muchos casos, pues van a poder retirar y no es un efecto muy grande, digamos, una persona que tenga 500.000 bolivianos y retire el 15%, más las otras condiciones, que no esté trabajando, que no haya trabajado en la época de la presidente Áñez, y bueno, y que no haya trabajado 9 meses, perdón, durante el 2020. Bueno, y así una serie de restricciones que se han puesto, pues esa persona podría volver al sistema y cobrar, incluso sin algunos casos sin aportar nada, ya que el hecho de ser afiliado, eso es afiliado hasta de por vida, y por lo tanto el dinero que ha puesto la persona en su cuenta sigue acumulándose y le va a permitir una jubilación. El gobierno aprueba esta medida, pero también le pide a la gente que reflexione mucho sobre ello.
¿Por qué sucede esto? ¿Hay alguna pega para el ciudadano común o para la economía nacional? Bueno, en realidad tanto para la economía es una cosa más bien favorable, porque lo que haría es dar recursos a la gente para que consuma. Yo considero que podía haberse hecho mucho más fácil acceder a estos recursos porque son propios, no es un gasto del Estado. A la vez, se podría pensar más bien que el Estado, si realmente quiere cooperar, podría haber sido el propio Estado que genere un fondo que apoye a la gente que necesita porque no tiene empleo, por ejemplo, o porque se ha visto afectada seriamente por la pandemia al cerrar su local, al dejar de vender lo que vendía en la forma que sea, formal o informal. Pero no es eso, está dirigido a la gente formal que en algún momento aportó al sistema de pensiones y con ese dinero, bueno, se ha hablado de que sea cerca de 1,5 millones de personas que se beneficiarían con esto y cerca de 4.000 millones de bolivianos. Ahora, con tanta prevención que se ha hecho para que la gente no llegue a sacar su dinero, pues lo que vamos a tener, yo creo que si lo máximo va a ser una mitad de la gente que es elegible y tal vez la mitad de los fondos que se piensan utilizar, lo cual disminuye el efecto positivo en la economía y en general no tiene mayor impacto en las AFPs, porque las AFPs cuentan con los recursos como para pagar estos dineros. Y las personas que retiren ese dinero, pues van a haber beneficiado su consumo o podrán deshacerse de deudas pendientes que tenían, resultados de la pandemia o de cualquier otra situación que hayan podido vivir en el pasado inmediato. Menciona algunos motivos que llevarían a las personas a sacar estos ingresos, pero también muchos economistas dicen que no les alcanzaría a las personas para realizar una inversión, ¿no? Con ese dinero. Bueno, por supuesto, son 15.000 bolivianos en muchos casos, pero digamos una persona que tiene 20.000 bolivianos ahorrados y va a sacar el 15%, pues son, ¿qué? 3.000 bolivianos, y 3.000 bolivianos le alcanzará tal vez para robustecer algún pequeño negocito que tenga, pero no para iniciar una actividad que tenga más impacto en su vida personal. Por eso es que creo yo que más va a servir para el consumo o para el pago de deudas. ¿Observa que hay algún factor político que haya motivado esta ley o ve que es una medida netamente económica? Bueno, esta es una medida que en general ha sido impulsada por mucha gente interesada dentro de los ahorristas en las AFPs, dentro de los aportantes a las AFPs, para obtener algo de su dinero por las circunstancias particulares en las que viven. En consecuencia, esto lo que significa es que no sé hasta qué punto puede tener esto un móvil político, si bien se ha intentado utilizarlo por el lado del oficialismo y por el lado de la oposición, mostrándose como los abanderados de esta reivindicación, cuando en realidad es algo que se está dando paso a utilizar los propios recursos. Entonces, la gente que necesita va a ir y los va a sacar. Y esta situación, hasta qué punto puede ser en gran beneficio político, pues tengo mis serias dudas. Yo creo que más bien es en beneficio personal de aquel que necesita su plata y la va a recoger. Leía también que aquellas personas que sacaran estos fondos y que no los repusieran en el futuro, verían también comprometidos sus aportes solidarios como su seguro de salud. ¿Qué nos puede decir acerca de ello? Bueno, efectivamente, si las personas que sacan el 100% y no tienen más vínculo con la AFP ni con la plata que han puesto, pues van a perder la posibilidad de obtener su seguro de salud. Porque una persona, por ejemplo, que ha aportado 5 años, pero hace 5 años ya no tiene beneficio de salud, porque ese beneficio pues tiene un tiempo en el cual se sigue pagando y que no sobrepasa los 3 meses después de que se ha quedado sin empleo. Entonces, ahí hay gente que de hecho va a continuar sin ese seguro, eh, si saca el 100%. Otras personas que tienen más que eso y pueden obtener un 15% y aún les va a quedar un saldo,
ese saldo, al momento que cumplan 58 años o hagan efectiva su jubilación, les da paso al seguro de salud. Lo que no les va a dar es dependiendo del monto que tienen, y eso es caso por caso, hay que analizar qué es lo que ocurre. Si las personas estas no llegan a resarcir el monto que han sacado más los intereses, pues no van a obtener la fracción solidaria, y mientras están ya sin jubilación, pueden no tener el seguro. Pero la mayoría de las personas que llegue a jubilarse con el monto que tengan, y pueden ser muy mínimo ese monto, pues van a tener el seguro de salud. Solamente aquellos que retiren su plata totalmente, que son los que tienen menos de 10.000 bolivianos, pues sí van a dejar de tener el seguro de salud, y deberían pensarlo dos veces, particularmente las personas que están muy cerca, porque incluso sin aportar nada, pueden llegar a obtener el mínimo del Fondo Solidario, que son 640 bolivianos, y además obtener el seguro de salud. Perfecto. Demos paso a la siguiente parte de esta entrevista. Quería preguntarle, ¿qué es una ideología para usted? ¿Qué son las ideologías? Bueno, una ideología son un conjunto de pensamientos que están destinados a defender intereses de determinados grupos en la sociedad, que particularmente se pueden referir como clases sociales. Estas clases sociales expresan sus ideas, sus intereses, y generan formas, ya sea pensamientos, ya sean principios, planteamientos o incluso actos o leyes, en su caso, para defender sus intereses de grupo, de clase social, y yo considero que eso es una ideología. Recientemente estuvo publicando una serie de artículos sobre la izquierda y la derecha en Página 7. ¿Por qué no nos comenta un poco qué es la izquierda y qué es la derecha? Bueno, en estos artículos lo que yo traté de reflexionar es que hay posiciones de, de izquierda y de derecha que en realidad no tienen que ver mucho con la forma en la cual están organizados, por ejemplo, los partidos políticos actualmente, y que algunos de ellos pueden considerarse de derecha, del medio, de izquierda, pero sin embargo hay determinados planteamientos que son particulares en cuanto al comportamiento que impulsan, favorecen o incitan. Y es, por ejemplo, yo voy a considerar a una persona que expresa pensamientos o acciones racistas en contra de cualquier grupo humano como una persona de derecha. Una persona que habla más en favor de el interés individual, y que este lo contrasta, por ejemplo, con una justicia social frente a la serie de condiciones en que se ven los seres humanos, también yo la consideraría de derecha. Entonces, por oposición, aquella persona que al menos intenta, trata, logra vencer sus prejuicios raciales o étnicos, pues va a estar en una posición de izquierda. Lo propio va a ocurrir con una persona que defiende el medio ambiente, pero en una forma tal que permita avanzar a la sociedad y a la gente que requiere y necesita del uso de la naturaleza, pero de forma tal que haga este uso sostenible. Voy a considerarla una persona de izquierda, porque podemos ver también posiciones que son muy defensoras del medio ambiente, pero que no hay una preocupación genuina respecto a las condiciones de vida de grandes mayorías de poblaciones como las que se dan en Bolivia, que están estructuralmente en la pobreza. Vale decir, no existen oportunidades que genera de manera, digamos, clara y predeterminada, preconcebida ya para llegar a generar las mejores posibilidades de desarrollo de las capacidades de cada individuo. Pues aquella persona que se opone a esto, yo consideraría también que está en la derecha.
y lo opuesto, aquella que favorece ese desarrollo de capacidades y el pleno uso de los derechos, lo consideraría una persona de izquierda. Es en ese sentido que lo que yo trato de mostrar es que hay determinados planteamientos respecto a la sociedad, respecto a la forma de generar producción en esta época, que van a permitir pensar en izquierdas y derechas, dado que son dos términos que se usan mucho y particularmente en países como Bolivia o Venezuela se toma que es la izquierda cuando en general más bien son regímenes que han ido por caminos de, en el caso de Venezuela ya lo tienen, en el caso de Bolivia parecería ser que hay cierta intención de impulsar regímenes policíacos, de persecución de los individuos y además de una negación de derechos fundamentales de los seres humanos. Entonces, ahí yo pensaría que hay esas posiciones que se pueden distinguir entre izquierda y derecha. Lo propio podría pensar de una sociedad chilena que muestra una serie de situaciones que aparentemente se muestran como que quieren lograr lo mejor para la sociedad, cuando, sin embargo, más bien están mostrándose intolerantes, se están mostrando de forma tal que no van a aceptar el respeto del derecho de gente que puede ser empresaria u obrera, o puede ser de un color o del otro. Entonces, ahí no es tanto, no es tan importante lo que se dice como lo que se hace. Entonces, se puede declarar que todos somos hermanos, pero en el fondo lo que se está buscando más bien es la división en la sociedad. En la actualidad, muchos jóvenes no tienen muy claro, ¿no? Qué es una ideología y en algunos casos tampoco saben, ¿no? Realmente si sus políticos son de izquierda o de derecha. ¿Usted considera que las ideologías siguen teniendo un peso específico actualmente? Bueno, en realidad es muy difícil eliminar una ideología, porque las ideologías, bueno, a uno le nacen como le nacen, qué sé yo, los pelos en la cara, ¿no es cierto? Es decir, no, no va a decir, no, no los quiero, sino que nacen. Y esto nace en resultado, pues, de un entorno social, nacen de resultado de una educación, de la influencia que puede tener la familia, muchas veces es mucha o poca, puede ser modificada esa influencia por la escuela, la universidad, el grupo familiar o de amigos, o las condiciones en las que la persona puede verse envuelta a lo largo de su existencia. Eso va a generar determinadas posiciones que se van a defender con ideas. Y esa es la ideología. O sea, el que pueda liberarse de una ideología, yo creo que es como quererse liberar de una visión del mundo. La visión del mundo que cada persona va a obtener resultado de su propia vida, se conforma, llegado el momento, o se expresa de alguna forma en una ideología. Ahora, esta puede coincidir con corrientes similares o no, pero liberarse de esas ideas, las cuales van a hacer que uno defienda determinada posición de propios intereses o ajenos, pero con una visión, digamos, a futuro, pues constituye una ideología que yo diría es prácticamente imposible eliminarla del pensamiento y de la vida de cualquier persona. En nuestra coyuntura, generalmente vemos que hay grupos que se cierran cada vez más en sus ideas, en sus formas de pensar, y que no ven al otro como un interlocutor válido, es decir, que no lo respetan, no aceptan sus pensamientos. ¿Qué nos puede decir acerca de ello? Bueno, lo que yo veo que en esta época un factor que ha sido preponderante en impulsar estas divisiones entre diferentes grupos de la sociedad han sido las redes sociales. Las redes sociales creo que están jugando un papel muy preponderante en dividir, en hacer fisuras en la sociedad, de forma tal que no
no son necesariamente el mejor medio de comunicación porque hacen más bien que las personas se dividan, incluso en algunos casos situaciones que son nimias, son muy pequeñas. Entonces, eso, aparte de eso, las condiciones mismas en que han podido verse sociedades por las crisis económicas que hacen que algunos grupos consideren enemigos a otros, vamos a suponer, gente que está desempleada puede considerar enemigos a los inmigrantes simplemente porque llegaron en el momento en que hay crisis. En otro momento podrían haber sido bienvenidos. Entonces, esas situaciones se agravan, se ahondan y llegan a expresarse de diferentes formas. Y una de las principales en esta época son las redes sociales que en vez de vincular a la gente en lo que tienen en común, más bien tratan de separarles en lo que tienen de distinto. Muchas gracias, Alberto. Ha sido un placer tenerlo el día de hoy en Fisuras. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Muy bien, muchas gracias por la entrevista a todos ustedes. Pues.